Pasado, presente y futuro del coronavirus. Las pandemias han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Desde hace siglos el mundo ha atravesado por periodos de brotes de virus que han diezmado a la población en distintos momentos de la historia y en diversas latitudes en todo el globo terráqueo. La peste antonina, 165 a 180 después de Cristo. Conocida también como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió, fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de las campañas del cercano Oriente. La epidemia pudo causar la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en 169 después de Cristo, como corregente de Marco Aurelio. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde, según el historiador romano Dian Casio, y causó hasta 2000 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que perecieron 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas, y, además, diezmó al ejército romano. Cuando las tropas romanas regresaron tras combatir a los eleucidas, allá por la segunda mitad del siglo II, algunos soldados volvieron con un souvenir inesperado. La afección comenzó a extenderse por Occidente y acabó convirtiéndose en una gran pandemia que en los 15 años que asoló el imperio. Aquella fue una época en la que apenas se dejaba constancia de los hechos básicos de la historia y aún así lo sabemos todo acerca de aquella peste, apodada Antonina en referencia al emperador Marco Aurelio Antonino. Desde Alejandría, se expandió primero a los grandes asentamientos costeros para luego seguir expandiéndose por el interior del imperio. Dejó una impronta desgarradora en la población que perduró por muchos siglos. Peste bubónica. A finales de la Edad Media, 1340 a 1400 después de Cristo. Europa experimentó el brote epidémico más mortífero de la historia con la peste negra. La infame pandemia de la peste bubónica, que azotó Europa en 1347, matando a un tercio de la población humana. La peste negra se originó en Asia Central, Mongolia, donde es enfermedad endémica incluso en la actualidad, o sus alrededores, llegó a Asia Menor a través de los comerciantes musulmanes y desde Venecia se extendió por Italia y luego a través de otros países europeos. Los registros chinos también tenían un seguimiento sobre un gran brote que ocurrió en Mongolia a principios de la década de 1330, una investigación publicada en 2002 sugiere que la enfermedad comenzó a principios de 1346, en la región esteparia, donde era endémica y se extendió desde la costa noroeste y del mar Caspio en el sur de Rusia. Los mongoles cortaron la ruta comercial de la seda, entre China y Europa. Esto frenó la propagación de la peste negra, desde el este de Rusia hacia Europa occidental. La epidemia comenzó con un ataque por parte de los mongoles que fue lanzado en la última colonia de los comerciantes italianos en la región de Kaffa, en Crimea. En 1346, una plaga estalló entre los sitiadores y penetró en la ciudad. Cuando llegó la primavera, los mercaderes italianos huyeron en sus navíos, sin saber que acarreaban la peste negra en las pulgas de las ratas de sus navíos, introduciéndola en los puertos a que arribaban. La plaga inicialmente se extendió a las personas que vivían en las costas del Mar Negro y posteriormente hacia el resto de Europa. La emigración provocada por el pánico extendió aún más la infección. La matanza inglesa de indios con mantas envenenada. Los ataques con virus, su antigüedad se remonta al siglo VI, época en la que los asirios envenenaban los pozos de agua de sus enemigos con cornezuelo de centeno y las tribus beligerantes catapultaban los cadáveres de animales enfermos sobre los castillos para infectar a sus contrarios. Por tanto, no resulta extraño que los colonos que viajaron hasta el Nuevo Mundo utilizaran la guerra biológica para vencer a los nativos americanos. A veces, sin pretenderlo, como sucedió en muchos casos con los conquistadores españoles, o en otras tantas, a propósito. En este sentido, el mayor exponente del uso de las enfermedades para someter a un pueblo fue un oficial inglés, Sir Geoffrey Amherst. Comandante en jefe de las fuerzas británicas en América del Norte durante el siglo XVIII, este militar se hizo tristemente famoso por haber propuesto a sus subordinados enviar a los nativos mantas infestadas con viruela para extender esta dolencia entre el pueblo que asediaba Fort Pitt en 1764. Los ingleses y holandeses causaron estragos entre los nativos de la costa este americana, actual Massachusetts, infectándolos y matándolos con mantas contaminadas con el virus de la viruela. España no hizo lo que hoy llamamos guerra biológica, por muy pedestre que fuera entonces, explicaba, allá por 2012,
el propio Muñoz Sanz en una entrevista concedida a la publicación. En la misma, el experto añadía que, a pesar de lo que la leyenda negra ha tratado de expandir, la realidad es que las enfermedades que llegaron desde Europa fueron las que más nativos se llevaron a la tumba. Aunque de forma involuntaria. La Segunda Guerra Mundial. Los japoneses desarrollaron decenas de armas altamente conceptuales durante la guerra, incluyendo algunas que fueron experimentadas en el campo de batalla. Unidad 731 y el uso de armas biológicas. 1937 hasta el final de la guerra, los japoneses experimentaron con varias armas biológicas, incluida la bomba de bacilos de defoliación tóxica, un precursor del agente naranja, y la bomba de pulgas utilizada para propagar la peste bubónica. La famosa Unidad 731 del Ejército Imperial Japonés, una unidad encubierta de investigación y desarrollo de guerra biológica y química, realizó pruebas en sujetos humanos con peste bubónica, cólera, viruela, botulismo y otras enfermedades. Los soldados japoneses usaron estas bombas para lanzar ataques biológicos, infectando la agricultura, embalses, pozos y otras áreas. Según Sheldon H. Harris, historiador de la Universidad Estatal de California en Northridge, más de 200.000 chinos fueron asesinados en experimentos de campo de guerra de gérmenes. Su trabajo también muestra que los animales infectados con la peste fueron liberados hacia el final de la guerra, lo que causó brotes de la peste que mató al menos a 30.000 personas en el área de Harbin desde 1946 hasta 1948. Los japoneses también planearon estas armas contra los soldados estadounidenses en el Teatro del Pacífico, junto con la entrega de bombas de globos que transportan enfermedades a los Estados Unidos. Incluso tenían un plan en el verano de 1945 para usar pilotos kamikaze para arrojar pulgas infectadas por la peste sobre San Diego. Vale la pena señalar que a los comandantes de la Unidad 731 se les otorgó inmunidad de enjuiciamiento a cambio de compartir secretos de guerra biológica con el ejército de los Estados Unidos. Japón fue el único país que usó armas químicas, como el gas mostaza, durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis usaron mosquitos como armas biológicas. A medida que los tiempos se pusieron difíciles para el eje durante la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Japón consideraron, y en algunos casos utilizaron, la guerra biológica. Una nueva investigación revela detalles sobre uno de estos planes, un esquema que vio a los mosquitos plagados de malaria liberados en territorio enemigo. No es ningún secreto que los nazis intentaron detener a los aliados en Italia con un ataque de epidemia de malaria. Según el historiador Frank Snowden, los alemanes inundaron las marismas que se encontraban en el camino hacia Roma al invertir las bombas que los drenaban. Luego introdujeron millones de larvas de mosquitos portadores de malaria. Los soldados británicos y estadounidenses sobrevivieron al ataque biológico porque les dieron drogas antipalúdicas. Lamentablemente, a la población italiana no le fue tan bien. Los casos de malaria aumentaron en el área de 1217 en 1943 a 54,9. 29 de enero de 1944 en una población de 245.000, los números reales podrían haber sido más altos. La malaria se mantuvo en la zona hasta 1950, cuando se drenaron las marismas. El científico rebelde Japons del 2014. Youshi Hirou Kawaoka. Un nombre que a priori no nos dice nada. Su trabajo como virólogo en la Universidad de Veterinaria Wisconsin apenas había despertado interés hasta ahora, ni entre la comunidad científica ni, mucho menos, entre el común de los mortales. Un anonimato que, deliberadamente, ha abandonado de la noche a la mañana. En sus manos está uno de los virus más mortales que se han conocido nunca. El científico loco, con el que se ha fantaseado en multitud de filmes de ciencia ficción, ha sembrado la polémica. Si se produce un mínimo fallo de seguridad en el laboratorio de Kawaoka, provocaría una pandemia mundial que, al menos, mataría al 5% de la población. El científico rebelde, como lo ha apodado la prensa anglosajona, había mantenido en secreto el desarrollo de esta nueva cepa mortal del virus de la gripe aviar, H1N1, resistente al sistema inmune. Sus efectos serían mucho mayores a los causados por la gran gripe española de 1918, que en tan solo un año acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Los resultados del trabajo de Kawaoka no han sido publicados en ninguna revista científica,
ni siquiera se ha dado cuenta de ellos en los informes sobre las investigaciones de su departamento de la universidad. Ahora se sabe que el pasado mes de enero reveló su experimento a un grupo de científicos durante una reunión secreta. Sin embargo, el científico ha argumentado que la finalidad de su experimento era mejorar el diseño de nuevas vacunas para combatir la gripe aviar. A través del diseño de nuevos virus resistentes al sistema inmune, hemos sido capaces de identificar los elementos clave que favorecen la propagación del N1H1 en los humanos. Este es el primer experimento conocido mediante el que se ha modificado genéticamente y de forma deliberada una cepa del virus H1N1 para hacerla resistente al sistema inmunológico. Los ejemplos de agentes infecciosos liberados accidentalmente en un laboratorio no han sido pocos a lo largo de la historia. El último caso más conocido fue el de una cepa del virus SARS, que se escapó de un laboratorio de máxima seguridad en 2007. Ocurrió en Pekín y el virus infectó a 9 personas hasta que logró detenerse su propagación. Las escalofriantes proyecciones de expertos de Estados Unidos en torno al COVID-19 y cómo atemperar la pandemia. Según una de las proyecciones que fue publicada por The New York Times, entre 160 y 214 millones de personas en Estados Unidos podrían resultar infectados en el transcurso de la epidemia, la cual podría durar meses. Las infecciones se concentrarían en periodos cortos escalonados en diferentes comunidades. Derivado de ello, entre 200.000 y 1.7 millones de personas podrían morir. Uno de los análisis a futuro que también tuvo relevancia fue el de James Lawler, especialista en enfermedades infecciosas y experto en salud pública del Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Para los especialistas es mejor que el virus se extienda en el tiempo en lugar de alcanzar su máximo punto de una sola vez. Durante este encuentro estimó que cerca de 96 millones de personas en la nación se infectarían. Además, puntualizó que unas 5 millones necesitarían hospitalización, de ellos, casi 2 millones podrían requerir cuidados intensivos y aproximadamente la mitad necesitaría apoyo de ventiladores. Respecto a las muertes, Lawler estimó la de 480.000 gentes, aunque mencionó que se trataba de un cálculo conservador. Desde el punto de vista epidemiológico, el COVID-19 presenta aún grandes incógnitas. Todavía no se ha determinado su tasa de contagio, su tasa de mortalidad o si tiene carácter estacional o no. Sin embargo, los efectos que ya está teniendo en la producción o la movilidad de las personas permiten predecir cuál será su impacto en la economía a corto y medio plazo. Como sabemos, el virus se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan el 1 de diciembre de 2019. Al ser el origen de la epidemia, China también ha sido el primer país en experimentar el impacto del virus y de las medidas que se han tomado para mitigarlo sobre la economía. El futuro cercano. La Comisión Europea alertó el pasado 13 de marzo de que la economía de la Unión Europea se contraería un 1,1% en 2020, frente al crecimiento del 1,4% que había pronosticado en enero, como consecuencia de la pandemia. La caída estaría motivada por la interrupción de las cadenas de producción de bienes intermedios fabricados en China y en otros países asiáticos, los efectos de las limitaciones sobre la movilidad de las personas y las restricciones de liquidez. No obstante, estas estimaciones pueden quedarse cortas conforme avance la enfermedad y se tengan datos de su impacto real sobre la economía. Los efectos a largo plazo. Más allá de los efectos de la crisis en 2020, la pandemia de COVID-19 ha revelado vulnerabilidades en los sistemas de producción y el funcionamiento interno de las empresas que deberán abordarse con premura con el fin de que estén preparadas para afrontar episodios similares en el futuro. En lo que respecta a la cadena de producción, ha quedado demostrado que la dependencia de proveedores únicos puede conllevar la paralización de todo el proceso de producción si la fuente de suministro falla. Por esa razón, es recomendable que las empresas comiencen a diversificar sus cadenas de suministro para reducir este riesgo.